Aparte de los métodos que nosotros podemos crear dentro de una clase, también hay varios que son especiales. En la lección anterior ya vimos que el método especial init se ejecuta al crear una instancia. Por eso también se denomina método constructor. Vamos a abrir la lección 4 de métodos especiales y vamos a volver a repasar el método init. Para ello vamos a crear una nueva clase llamada, por ejemplo, película. Y vamos a decir que aquí vamos a declarar el constructor de clase definit, paréntesis, dos puntos, y lo que le vamos a pasar a esta película es self, acordaros de self para qué servía, título, duración, y vamos a poner también un año de lanzamiento. Vamos a asignar self título, el título que acabamos de pasar, self duración con los minutos de duración y self lanzamiento con el año de lanzamiento. Muy bien, vamos a crear una película. Bueno, vamos a poner un mensaje print mejor. Print, se ha creado la película, así, self título. Muy bien. Vamos a crear una una P, igual, película. Por ejemplo, El Padrino, una película muy buena, que ya busqué cuánto duraba, 175 minutos y lanzada en el año 1972. Muy bien, me faltaba aquí una O, se ha creado la película El Padrino. ¿Ok? De la misma forma que existe el constructor, también existe un método destructor, que se ejecuta al borrar una instancia. Por defecto el destructor pasa desapercibido, pero podemos sobreescribirlo para ejecutar algún tipo de instrucción. Por ejemplo, podríamos crear aquí destructor de clase. Recordad que únicamente se ejecuta cuando se borra esta instancia. Def y se escribe barra bajas 2 del, dos barras bajas. Seguro que suena cuando utilizamos la función del para borrar una instancia o una variable o lo que sea. Pasamos entre paréntesis un self, dos puntos, y aquí podemos sobreescribir una instrucción, una serie de instrucciones conjuntas al destructor. Por ejemplo, print, se está borrando la película, self título. Si lo ejecutamos todo no ocurre nada, pero si borramos manualmente la película del P, nos dice que se ha borrado la película. Y fijaros que curiosamente nos lo muestra dos veces. Bueno, esto tiene más que ver con el intérprete de Jupyter, del notebook, porque él por defecto, al acabar de ejecutar todo el bloque de código, no borra el contenido de P, pero nosotros forzarlo sí que lo borra, y es como si después tuviera que volverlo a borrar. Sé que quizá no me entendéis diciendo esto, pero si creamos todo esto dentro de un script, voy a abrir mi editor de texto y voy a poner aquí este código, ¿de acuerdo? Hasta aquí, y voy a guardarlo en un script. Voy a poner destrucción, destruir objeto.py y ahora voy a ejecutarlo. Vale, ya la tengo aquí, mi terminal. Voy a poner este código a la izquierda y la terminal a la derecha. Fijaros, si lo ejecuto en un script y hago Python, destruir objeto, he puesto destruir, lo ejecuto, se ha creado la película El Padrino, y aunque no he escrito el del, no lo estoy haciendo forzándolo, dice se está borrando la película El Padrino. En cambio, si yo lo borrara antes, voy a volver a guardarlo y lo vuelvo a ejecutar, también se me muestra una sola vez. Pero esta, cuando se ejecuta la instrucción, es cuando se muestra. Sin embargo, si no lo tengo puesto y lo ejecuto igualmente, se muestra cuando
se acaba el script, lo que os comentaba de las galletas. Cuando finaliza el programa, se eliminan de la memoria todas las instancias de todos los objetos que existen. Por eso se ejecuta automáticamente el destructor. En cambio, como en Jupyter, en el intérprete de Jupyter, podemos ejecutar varias veces las instrucciones, nosotros la habíamos ejecutado antes, sin el destructor, sin el del, y ahora con el del, se han creado dos copias y se han borrado las dos a la vez. Bueno, la verdad es que no quería entrar mucho en detalle con esto porque todavía nos falta ver algunos métodos internos más. Por ejemplo, tenemos también un método muy especial que ya conocéis, es el método string, que es lo que ocurre cuando le pasamos a una cadena str un valor. Sabemos que lo convierte a una cadena de caracteres, ¿no? Cuando le pasamos, por ejemplo, un 10 lo convierte a una cadena de 10. Pero los objetos en la clase también podemos redefinir esta string. Por defecto, si pasamos, por ejemplo, p a string, lo que tenemos es este código tan extraño que os comentaba en anteriores lecciones. Bueno, esto lo que es una referencia a una instancia del tipo película que está almacenada en esta dirección de memoria. Podemos redeclarar esta función string para mostrar algo un poco más interesante a la hora de transformar p a una cadena. Vamos a redefinir esta película con su método string interno. Por ejemplo, redefinimos el método string def, dos barras bajas, str, pasamos self y ahora podemos devolver una cadena porque este método string, tiene que devolver una cadena de texto con lo que queramos mostrar. Vamos a poner un return y aquí vamos a devolver la cadena. Por ejemplo, podríamos mostrar lo siguiente. Vamos a poner una cadena con unas llaves y vamos a poner lo siguiente: lanzada con una duración de minutos. Vamos a hacer un format, le vamos a pasar self título, self lanzamiento y self duración. Muy bien, vamos a guardarlo. Se nos ha creado la película El Padrino y si mostramos entre el método string la película El Padrino, lanzada en 1972 con una duración de 175 minutos. Casi que es lo mismo, ¿no? Igual esto que esto de aquí, para mostrar un poco de información sobre la película. Bueno, ya veis que string nos sirve para, más que nada, conseguir información nosotros sobre estos objetos que acabamos de crear en la memoria. Y otro método muy especial que quiero mencionar y que nos va a venir bien es el len, la longitud. En una colección o cadena, este método suele decirnos la longitud, pero también podemos adaptarlo a nuestros objetos. Por ejemplo, podríamos hacer que len nos diga cuánto dura una película, cuántos son los minutos de duración que tiene. Nos viene bastante bien. Fijaros, por cierto, que si intentamos hacer len de un objeto, como esta película, nos da un error, porque por defecto este método no existe, no está implementado en la clase. Lo que tenemos que hacer es sobreescribirlo, tenemos que crearlo, de hecho. Vamos a copiar todo lo que teníamos atrás y vamos a redefinir este método length def len self y vamos a hacer un return, por ejemplo, con la duración. Y ahora, al crear una película y al pasarla a len, la película nos dirá la duración. Muy bien. Fijaros, por cierto, que estos métodos son un poco particulares porque no se ejecutan con un puntito después del nombre del objeto, sino que se ejecutan automáticamente cuando otras funciones externas, por ejemplo len o string, lo toman como un parámetro. Por eso son especiales, porque no son directamente internas. Y la verdad es que hay muchísimos más métodos especiales. Pero en este curso
nos vamos a centrar únicamente en esto, para no hacerlo demasiado complejo.